Sierra de Historias, con Alberto Garín. La necesidad de la supervivencia de los seres humanos cuando son bebés ha exigido a estos la creación de comunidades que garanticen que esos bebés salen adelante. Los seres humanos somos esencialmente animales sociales. Para ello, como digo, se constituyen desde su origen unas unidades domésticas que garantizan la supervivencia de esos cachorros humanos. Unas unidades domésticas que pueden itinerar si estamos hablando de sociedades de recolectores-cazadores, o unas unidades domésticas que pueden estar sedentarizadas, y entonces a la unidad doméstica le corresponderá un espacio determinado llamado hogar. Estas unidades domésticas son las familias. Unas familias que, en el caso de los seres humanos, mayoritariamente son familias extensas, es decir, no están constituidas exclusivamente por el padre, la madre y sus hijos, sino que podemos encontrar otros muchos parientes alrededor, abuelos, hermanos, tíos, que constituyen esa familia. A la larga, para establecer esas familias extensas, lo que se tiene en cuenta es la filiación. Todos podemos reconocer quién es la madre de ese niño y a partir de ahí establecer el resto de relaciones de parentesco que podamos tener en mente. Lo interesante de estas filiaciones es que generan una realidad más allá de la propia familia extensa, que es la parentela. Una parentela que también hemos tenido ocasión de ver, por lo general es ambilineal, es decir, reconocemos por igual antepasados que vienen del lado de la madre como del lado del padre. Y en muchos casos seleccionándolos, es decir, podemos reconocer a determinados primos y a otros no tratarles como tales. Por encima de estas relaciones familiares, por encima de estas parentelas donde la filiación biológica es evidente, hemos tenido ocasión de ver otros tipos de estructuraciones de la sociedad. Por un lado, los linajes, donde las filiaciones pueden ser más míticas que biológicas y se pueden buscar antepasados comunes con los que no de manera evidente podamos establecer esa relación de filiación. Y por otro lado, los clanes, unos clanes en los cuales por encima de esas relaciones de filiación, esas relaciones biológicas, priman otras relaciones de fidelidad, de amistad, que en algunos casos pueden desembocar en la creación de familias dentro de los miembros de ese clan. Pero, insisto, es esa fidelidad la que prima a la hora de organizar esa estructura social. Obviamente los clanes también pueden ser itinerantes, y hablaremos de bandas, o podrían estar establecidos en un espacio físico determinado, y hablaríamos en ese caso de aldeas. Lo interesante de estas sociedades de clanes es que no son sociedades especialmente complejas. Parten del hecho de que todos sus miembros se conocen entre ellos y por tanto conocen el carácter del otro y a partir de ahí pueden aprender a gestionar esos caracteres como forma básica de organización del clan. Es decir, no hay una estructura legal, no hay jueces, no hay códigos civiles, porque el mero conocimiento de todos los miembros del clan es lo que garantiza el entendimiento dentro de ese clan. ¿Esto qué significa? Significa que hay que derrochar una gran cantidad de generosidad para que el resto del clan quiera contar contigo y aquellos que se muestran con una actitud egoísta corren el riesgo de ser marginados fuera del clan. De manera que solo con ese compromiso hacia los otros se organizan estos grupos humanos nada complejos. Obviamente, si dentro del clan el más egoísta de alguna forma tomara el poder del clan, probablemente lo que provocaría sería la desaparición de ese clan. Porque sí puede haber líderes, sí puede haber cabecillas en los clanes, elegidos en muchos casos por ser el más sabio en un determinado momento en el que hay que liderar, por ejemplo, la búsqueda de un nuevo emplazamiento, organizar una partida de caza o llevar a cabo determinadas artesanías, pero que a su vez tiene que estar balanceado porque ese líder, ese cabecilla, sea especialmente generoso, porque sólo así consigue ese grado de compromiso, de empatía con los demás, que le va a hacer que esos demás le respeten. Pues bien, ¿qué sucede con estos clanes? Pues que, como digo, se pueden organizar por ser grupos de seres humanos muy pequeños en cantidad, pero en el momento que los seres humanos comenzaron a desarrollar nuevas formas de obtención de alimento,
Pensemos el salto de los recolectores cazadores a los agricultores ganaderos. En ese instante, ese aumento de la cantidad de comida permitió un desarrollo demográfico que hace que los grupos humanos sean más numerosos y a partir de ahí esa organización sencilla de los clanes deja de tener validez porque las nuevas comunidades son tan numerosas que ese conocimiento directo de cada uno de los miembros empieza a desaparecer. ¿Qué surge entonces? Surge entonces una de las construcciones sociales que más recorrido ha tenido en los tiempos históricos, puesto que pervive, aunque nos pueda sorprender, hasta la actualidad, que son las tribus. Y cuando estamos hablando de tribus, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de grupos humanos en donde los miembros se sienten todos identificados con ese grupo por una serie de rasgos. Pueden ser una cuestión de mera apariencia física, pueden tener todos el mismo color de piel, pero puede ser que todos vistan de la misma manera. Pensemos, por ejemplo, cuando recorremos los países de la península arábiga, es muy fácil distinguir a un omaní, de un emiratí, de un catarí, de un kuwaití, de un saudí, porque cada uno de estos grupos humanos tienen unos trajes tradicionales propios. Los omaníes visten con una chilaba propia de Omán, los emiratíes visten con una chilaba propia de los Emiratos. Es decir, hay un reconocimiento del grupo a partir de su apariencia física, que no depende exclusivamente del color de la piel u otros rasgos más biológicos, sino de soluciones como indumentarias, tipos de tatuajes. Por supuesto, hay otros elementos que pueden formar parte de esa identidad cultural colectiva. Pensemos, ciertas tradiciones, acudir con regularidad a determinados espacios de reunión del grupo, o incluso, ¿por qué no?, hasta la forma de tratarse entre las personas. Hay sociedades en donde, aun con un desconocido, te acercas mucho a ese desconocido para transmitirle una información básica, y hay sociedades donde incluso con amigos mantienes una distancia más alejada para transmitir incluso una información más cercana. Son tradiciones que te permiten distinguir a esa persona como miembro de un determinado grupo. Y por supuesto podemos ir a construcciones culturales más complejas. El hecho de contar con un idioma propio, el hecho de contar con una espiritualidad, un tipo de religión propia de ese grupo. Según vamos escalando y vamos complicando la capacidad de identificar al grupo, vemos que los rasgos que permiten distinguir a una tribu de otra se hacen cada vez más visibles. También es cierto que al mismo tiempo se vuelven cada vez más selectivas, de modo que puede haber muchos miembros de una tribu que no completen la panoplia absoluta de cada elemento distintivo de esa tribu y solo tengan parte de esos rasgos, lo suficientes para sentirse identificados con la tribu. Y esto es un elemento importante, porque cuando somos miembros de una tribu, prima la identificación con la tribu y en muchos casos los intereses de esa tribu frente a la personalidad individual o los intereses individuales. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en muchas ocasiones cuando formamos parte de esa tribu dejamos al lado nuestros deseos, nuestras querencias y nos limitamos a seguir la voluntad genérica de la tribu, o al menos a no oponernos frente a esa voluntad general de la tribu. Y esto es un elemento fundamental a la hora de entender las organizaciones sociales tribales. No prima la voluntad de cada uno de los individuos, prima la voluntad del conjunto de la tribu, que puede estar expresada a través de quien ostenta el puesto de líder o cabecilla de esa tribu, pero que incluso ese cabecilla en muchos casos no es un jefe en el sentido de un hombre con poder absoluto, sino sencillamente el representante máximo de esa tribu o aquel que ha conseguido un determinado consenso en un momento dado. Entendamos bien esa idea. La tribu impone la voluntad sobre los deseos de cada uno de los miembros que configuran esa tribu. Pues ese modelo tribal, a la larga, con otros términos, se siguió manejando para organizar las sociedades prácticamente hasta la Revolución Industrial. Cuando estamos pensando en conflictos de la Europa medieval y estamos viendo cómo se pueden mover determinadas banderías, da igual que estemos hablando de los condados pirenaicos, la marca hispánica en los tiempos carolingios, que hablamos del condado de Aragón y el de Sobrarbe y el de Ribagorza y el de Urgel y el de Barcelona y el de Gerona,
En muchos casos la manera de organizar cada uno de esos condados era a partir de un concepto tribal, solo que en lugar de emplear el término tribal hablaremos de el conde, sus súbditos, vasallos y siervos. Pero la relación entre todos ellos, en gran medida, va a ser una relación en donde se combinan, por un lado, las unidades básicas, estos clanes ya convertidos en aldeas donde todo el mundo se conoce, y por otro lado, la estructura superior, la capa superior, que es la tribu, en este caso el condado, donde se siguen los intereses. Podemos pensar que del señor conde, pero en realidad nos estaríamos equivocando, porque en muchos casos lo que el conde hace no es defender tanto sus intereses propios, que los tiene, sino unos intereses propios que están supeditados a la propia supervivencia de ese condado, de ese señorío, de ese territorio. Esto es un elemento muy interesante, porque viviendo en sociedades postindustriales, donde se habla mucho de la voluntad individual, trasladamos la capacidad de voluntad individual, de egoísmo personal, hacia las sociedades del pasado. Y entonces, por ejemplo, queremos explicar las acciones de los señores de la Edad Media como si cada uno de ellos tuviera una voluntad propia, individual, ajena a la sociedad en la que vive y sobre todo ajena a estos constructos en los que tiene que moverse inevitablemente, que es su señorío con sus súbditos, sus vasallos, sus siervos, que solo en una entente entre todos ellos permite la supervivencia. Da igual que sea un señorío de un señor, da igual que sean señoríos colectivos de ciudades, da igual que sean señoríos vinculados a instituciones religiosas. En todos los casos, solo el hecho de que la comunidad en su conjunto estén remando en el mismo sentido va a garantizar la supervivencia de esa realidad. Insisto, ya no vamos a hablar de tribus, hablaremos de señoríos, de condados, hablaremos incluso de naciones, no con el concepto nación-estado que manejamos en la actualidad, sino con un concepto mucho más difuso en donde hoy podemos tener un estado-nación, qué sé yo, España, en la Edad Media podíamos tener una multiplicidad de naciones y podríamos hablar de la nación leonesa, de la nación castellana, de la nación navarra, de la nación aragonesa, pero es que podríamos ir más lejos, porque habría ciertos rasgos dentro de la nación castellana que distinguiría a los montañeses que tenemos, por ejemplo, en la actual Cantabria, de las gentes de Tierra de Campos en Palencia y Valladolid, y cada uno de ellos a su vez incluidos dentro de toda esta estructura de señoríos colectivos o de señores nobles. El resultado está en que hemos de entender que más allá de que el concepto tribu haya ido adaptando otros nombres a lo largo de su historia, lo fundamental es que ha sido la manera básica de la organización social hasta esa revolución industrial y hasta esas revoluciones liberales fruto de la revolución industrial. Y en esas revoluciones liberales, una de las grandes obsesiones de estos revolucionarios fue la presencia del individuo como protagonista máximo de la historia humana. Un individuo con derechos propios, con voluntad propia, por supuesto con obligaciones, pero un individuo en donde primaban sus querencias por encima de la comunidad. Ese individuo que era capaz incluso de ir más allá de lo que la sociedad podía estar requiriendo o exigiendo. Es muy interesante, porque la manera que hemos tenido de mostrar esa individualidad, que las sociedades contemporáneas a la larga son una suma de individualidades, ha sido mediante la generación de asociaciones de personas mucho más heterogéneas que las que conocíamos en el pasado. Si al hablar de la configuración de las tribus hablábamos de ciertos rasgos identificativos, por ejemplo, creencias religiosas, y entonces la tribu van a ir en conjunto a adorar a un dios en un lugar particular. Lo que tenemos en las sociedades postindustriales, en las sociedades liberales contemporáneas, es la obsesión por mostrar que incluso en las unidades domésticas básicas, la familia, cada miembro de esa familia puede tener tendencias propias. Y en una familia puede haber gente creyente, gente atea, entre los creyentes podemos tener católicos, podemos tener evangélicos, o podríamos tener incluso algunos que se han convertido al Islam o al judaísmo. La idea es mostrar una heterogeneidad que venga a reforzar esa sensación de que hemos acabado con el sistema tribal y hemos logrado crear una sociedad de individuos. Claro, existen todo tipo de asociaciones deportivas, culturales, gastronómicas, de viajes. Existen otras asociaciones aún más complejas, partidos políticos, por ejemplo, donde parece que los gustos empiezan a ser más reducidos, puesto que hay muchas más asociaciones deportivas o gastronómicas que partidos políticos en cada país, de modo que la sectorización
de esa sociedad de individuos es menor cuando hablamos de corrientes políticas que de gustos culinarios. Y por supuesto, vamos más lejos. Existen soluciones donde esas voluntades individuales quedan reflejadas, por ejemplo en el Parlamento. Y los parlamentos tienen que demostrar la heterogeneidad del pensamiento político de una sociedad, en la que nos vamos a encontrar que los diferentes diputados tienen que representar a grupos humanos con diferentes ideologías. El resultado está en que hemos superado aparentemente esas sociedades tribales, y utilicemos el término que queramos cuando hablamos de tribus, que hemos superado esas sociedades tribales donde el individuo quedaba marginado bajo la voluntad general de la tribu, por sociedades de individuos donde la heterogeneidad de voluntades queda demostrado a través de instituciones, todas ellas heterogéneas en su composición. Y a partir de aquí, para estar seguros de esa heterogeneidad institucional, pues hemos creado una serie de elementos, una especie de listado que, según vamos haciendo los check, nos demuestran que ya hemos superado la sociedad retrógrada tribal y hemos entrado en una sociedad progresista de individuos. Separación de poderes. En el momento que tenemos esa separación de poderes, una serie de organismos asociados a cada uno de los poderes, entonces el Ejecutivo no puede estar en manos de una sola persona, sino tiene que estar estructurado a partir de un primer ministro con un consejo de ministros, que a su vez se apoyan sobre una red de funcionarios, un poder legislativo con estos parlamentos, con estas cámaras donde están presentes todas las corrientes ideológicas que pueda tener la sociedad, un poder judicial en el cual no solamente encontramos diferentes niveles en la forma de impartir justicia, sino incluso modelos de control de esos propios jueces a través de tribunales supremos y instituciones similares. Con todo ese repertorio, tenemos la sensación de que en el momento que ese repertorio se aplica, hemos superado la sociedad tribal y estamos en sociedades de democracias liberales. Lo llamativo está, como decía al principio, en que las sociedades tribales siguen existiendo en nuestro mundo contemporáneo. Y en muchas ocasiones no somos conscientes de hasta qué punto prima la organización tribal sobre nuestro concepto de sociedad liberal propio de Occidente. Hacía referencia hace un momento a las distintas indumentarias que podemos ver en los países árabes. Pues no es gratuito que uno de los rasgos de apariencia física que identifica al individuo haga que no tengamos duda de que pertenece a un grupo determinado, los emiratíes, los omaníes, los cataríes, los bareníes. Es que siguen siendo sociedades tribales. Sociedades donde el conjunto del país se organiza a partir de otros grupos menores bien identificados, en muchos casos con raíces primarias, aquella de los linajes, pero que ahora están mucho más complicadas, bien, pero siguen siendo sociedades tribales. Esto es algo que nos choca porque si recordamos, durante el gobierno de Bush hijo en Estados Unidos, cuando se lanza la guerra de Irak que acabó con Saddam Hussein, uno de los grandes proyectos de ese gobierno estadounidense fue la democratización, es decir, la equiparación de estos países árabes con los estados liberales del mundo occidental. ¿Y cómo lo resolvieron? Lo resolvieron llevándose todo ese listado de instituciones heterogéneas. Y entonces en Kuwait, en los Emiratos, en Qatar, en Bahrein, se aplicó el modelo y entonces hay una separación de poderes y habrá un legislativo, un ejecutivo, un judicial, habrá un parlamento, habrá partidos políticos, habrá Tribunal Supremo. Pero todos se ajustan a las necesidades de las tribus. Y entonces cada uno de los puestos estarán repartidos de forma equilibrada dependiendo de los porcentajes de poder que le corresponda a cada tribu. Esto lo podemos ver en otros países, lejos del Golfo, como puedan ser Líbano o Siria. Pensemos en Líbano, esa obsesión por respetar a cada grupo religioso que existe en ese país, realmente complejo, bien, de drusos, de maronitas, de otros grupos de musulmanes y cristianos, y cómo tratan de ir ajustando a que cada uno de esos grupos tenga su representante en las instituciones de una aparente democracia liberal. Claro, el problema está en que cuando los occidentales tratan de entender estas realidades políticas de países como Líbano, como Siria, con nuestro concepto de sociedades de individuos heterogéneas, lo que se nos olvida es que la mayor parte de esos individuos están sometidos a la voluntad de su tribu. De modo que si yo me siento a negociar con X persona y esa persona alcanza un acuerdo conmigo, pero ese acuerdo es rechazado por la tribu, ese acuerdo no tiene valor.
Para mí como occidental me puede resultar chocante, porque en Occidente en principio los acuerdos entre individuos tienen valor. Pero en sociedades tribales, y en el mundo de Próximo Oriente es uno de los lugares más evidentes, en sociedades tribales es la tribu la que sigue marcando la voluntad de la comunidad, y el acuerdo individual en ese momento no tiene sentido. A partir de aquí es importante entender estas organizaciones antropológicas de las comunidades humanas. Es importante entender qué significa que las familias mayoritariamente sean extensas y dejemos de pelear por un supuesto modelo familiar de familia nuclear. Es importante entender que las parentelas por filiación existen, pero que las parentelas son el fruto de la voluntad de cada miembro de a qué parientes eligen. Es importante entender que el modelo del clan, el modelo de los grupos basados en fidelidades y amistades, siguen existiendo. Cuando hablamos de tribus urbanas, estamos hablando más de clanes urbanos que de tribus urbanas. Pero sobre todo hemos de entender que cuando hablamos de tribus no estamos hablando de una organización social que quedó en el pasado, sino de una organización social que sigue viva en nuestro presente y que si no la tenemos en cuenta no nos va a permitir conocer la realidad, incluso política, de nuestro mundo contemporáneo. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.